Un niño pequeño dice, oye, señor, mi papá tiene una marca de nacimiento igual a la tuya. El multimillonario queda impactado. ¿Quién es este niño y cómo reconoció la marca de nacimiento? El parque estaba lleno de vida, con risas y conversaciones por todas partes. Los niños corrían libremente, sus risas resonaban en los senderos bordeados de bancos y árboles. En medio de esta escena animada estaba Alex, un niño de 7 años que corría tras una pelota roja que parecía tener vida propia. Su madre, Sarah, estaba sentada en un banco cercano, con los ojos alternando entre su hijo y el libro en su regazo. Era uno de los pocos momentos en que se permitía relajarse, aunque su mente siempre estaba parcialmente ocupada por sus responsabilidades. La pelota de Alex rodó más lejos de lo que esperaba, golpeando suavemente los zapatos pulidos de un hombre que parecía fuera de lugar en el bullicio alegre del parque. Era alto, vestido con un traje de color carbón que contrastaba notablemente con la ropa casual de los demás visitantes. Su cabello entrecano estaba impecablemente peinado, y su presencia era imponente sin esfuerzo, aunque su expresión parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Lo siento, señor, dijo Alex mientras corría hacia la pelota. Se detuvo al ver la mano del hombre. No fue el reloj elegante ni los gemelos brillantes lo que captó su atención, sino una marca de nacimiento tenue pero distintiva, con forma de media luna, en la mano derecha del hombre. Oye, señor, dijo Alex con la curiosidad y la franqueza típicas de los niños. Mi papá tiene una marca de nacimiento igual a la tuya. La cabeza del hombre se inclinó rápidamente hacia Alex, y su comportamiento compuesto se quebró por un instante. Sus oscuros ojos se suavizaron al encontrarse con los del niño. De verdad, respondió con un tono controlado pero cargado de algo que Alex no podía identificar del todo. Sí, dijo Alex alegremente, sosteniendo su pelota. Aquí, en su mano. Es algo genial, ¿no? Alex giró su mano, imitando el gesto del hombre. El hombre pareció querer decir algo, pero las palabras no salieron. Miró por encima del hombro de Alex, sus ojos se posaron en Sarah, quien había notado la interacción y se acercaba a ellos. Ella sonrió cortésmente, aunque su mirada se demoró en el hombre, mostrando un destello de reconocimiento antes de esconderlo rápidamente. Alex, no molestes al señor, dijo Sarah mientras colocaba una mano suave sobre el hombro de su hijo. Su voz era calmada, pero con un matiz que Alex no percibió. No me estaba molestando, dijo el hombre con un tono más medido ahora. Miró a Sarah, su expresión era inescrutable. Es algo raro, esa marca de nacimiento. Sarah asintió brevemente, su sonrisa cortés se tensó. Gracias por entretenerlo. Vamos. Alex. Alex, al notar el cambio en el tono de su madre, obedeció sin protestar. Miró al hombre una última vez con curiosidad antes de dar la vuelta y correr hacia adelante. Sarah vaciló, encontrándose de nuevo con la mirada del hombre. Había algo en sus ojos, una mezcla de cautela y algo más profundo, casi como arrepentimiento. Gracias, dijo suavemente antes de seguir a su hijo por el sendero. El hombre permaneció allí por un momento, inmóvil, su mano cayendo a su costado mientras flexionaba los dedos de manera inconsciente. Su mirada permaneció fija en las figuras que se alejaban del niño y su madre. Sentía el peso de las palabras inocentes del niño asentarse sobre él como una pesada niebla. Mi papá tiene una marca de nacimiento igual a la tuya. Giró y caminó hacia la salida del parque, con pasos rápidos y decididos, aunque sus pensamientos estaban lejos de estar en orden. No esperaba que un simple paseo por la tarde desenterrara recuerdos que había pasado años enterrando. De regreso en su mansión, Thomas Greer se sirvió una bebida y se sentó en el silencio de su estudio. El brillo de la madera pulida reflejaba la luz tenue de una lámpara solitaria. Miró su mano, la marca de nacimiento que siempre había sido parte de él, pero que hasta ese día no había significado nada. Habían pasado años desde que pensó en Lily.
Ella había sido un torbellino en su vida estructurada, con su risa y su terquedad rompiendo las barreras que él había construido a su alrededor. Hablaron de todo, desde sus infancias hasta el futuro que querían construir juntos. Él la amaba verdaderamente, profundamente, de una manera que no pensó que fuera capaz. Y luego, ella desapareció. Sin explicación, sin despedida, dejando un vacío donde solía estar. Al principio, intentó encontrarla, desesperado por entender qué había pasado, pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. Finalmente, aceptó que ella no quería ser encontrada. Pero hoy, en el parque, algo había cambiado. Las palabras del niño, su marca de nacimiento y la expresión fugaz de Sarah habían desatado un hilo de sospechas que Thomas no podía ignorar. ¿Era posible? La cronología, la edad del niño. Todo encajaba demasiado bien para ser una coincidencia. Thomas dejó su vaso y tomó su teléfono, dudando un momento antes de marcar un número que no había usado en años. Cuando una voz áspera respondió al otro lado, Thomas se recostó en su silla, su mirada fija en la ventana oscura. «Necesito que investigues a alguien», dijo con voz firme, pero con un toque de urgencia. «Una mujer llamada Sarah y su hijo». Al colgar, Thomas sintió una extraña mezcla de emociones girando dentro de él. Había construido su vida en torno al control, conociendo cada detalle y anticipándose a cada resultado. Pero esto era algo que no podía planear. Ni siquiera estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero sabía una cosa con certeza, no podía alejarse de esto. No ahora. Thomas tomó el marco de fotos, sus dedos trazando la imagen de su rostro. Lily había sido todo lo que él no sabía que necesitaba, apasionada, feroz y totalmente despreocupada por las trampas de su riqueza. Ella lo molestaba sin piedad por sus obsesivos hábitos de trabajo, insistiendo en que la vida estaba destinada a vivirse, no a programarse. Con ella, se había sentido vivo de una manera que no había experimentado antes ni después. Los recuerdos llegaron sin ser llamados, vívidos, como si hubieran sucedido ayer. Todavía podía verla sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su viejo apartamento, dibujando diseños para la organización sin fines de lucro con la que soñaba comenzar. Recordaba cómo arrugaba la nariz cuando se reía, la agudeza que usaba para desarmarlo en cada discusión y el calor de su mano en la suya mientras hablaban de construir un futuro juntos. Pero el recuerdo que siguió fue uno que deseaba poder olvidar. Era una mañana fresca de otoño cuando despertó y encontró el lado de su cama frío. Al principio pensó que había salido a tomar café o a caminar, pero el silencio en el apartamento se sentía extraño. Cuando revisó el armario, su ropa había desaparecido y el cajón donde guardaba sus joyas estaba vacío. No había nota ni explicación, solo el eco de su ausencia. Primero estuvo enfadado, furioso con ella por irse sin decir una palabra. Luego llegó la preocupación. ¿Y si algo le había pasado? Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la verdad se asentó como un dolor sordo. Ella lo había dejado y no quería ser encontrada. Thomas dejó el marco de fotos sobre el escritorio, su mano temblando ligeramente. Le había llevado años aceptar que ella se había ido y aún más tiempo dejar de buscarla en el rostro de cada desconocido. Pero ahora ese desasosiego había vuelto, más fuerte que nunca. Todavía podía ver los ojos curiosos y llenos de vida del niño y la sonrisa tensa de Sarah que le parecía tan familiar que era casi dolorosa. ¿Podría ser posible? Sacudió la cabeza, tratando de apartar el pensamiento. Lily había desaparecido hacía casi 8 años. Se había convencido hace mucho tiempo de que había elegido una vida sin él. Pero la cronología. Alex no parecía tener más de 7 años. No era imposible. El pensamiento lo atormentaba, negándose a ser ignorado. Thomas se levantó bruscamente, cruzando la habitación para servirse un trago. El whisky ardió al bajar, pero no hizo nada para calmar su mente. Si había incluso una mínima posibilidad de que Alex fuera su hijo, necesitaba saberlo.
Y si Sarah era Lily, si le había mentido todos estos años, él necesitaba respuestas. Cerró el puño, sin saber si sentía rabia o desesperación. Sacó su teléfono del bolsillo y buscó en sus contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Habían pasado años desde que lo había usado, pero sabía que el hombre al otro lado de la línea era tan confiable como siempre. Darren, dijo cuando la línea se conectó, necesito un favor. La voz al otro lado era áspera pero profesional. ¿Qué necesitas? Es una mujer de la que necesito información. Se llama Sarah y tiene un hijo llamado Alex. Te enviaré una foto. Darren no hizo preguntas, nunca las hacía. Necesitaré tiempo. Tómalo, respondió Thomas, y luego añadió, y Darren, sé minucioso. Después de colgar, se apoyó en el escritorio, el peso de su decisión asentándose pesadamente sobre sus hombros. Odiaba la idea de invadir la privacidad de Sarah, pero no podía dejarlo ir, no ahora, no cuando había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que Alex fuera suyo. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras parpadeantes por la habitación. Thomas miró las llamas, su mente corriendo con posibilidades. Si Alex era su hijo, ¿qué haría? ¿Sarah le permitiría formar parte de su vida? ¿Tenía siquiera derecho a preguntar después de tantos años? Cerró los ojos, el recuerdo de la risa de Lily lo envolvió como una ola. Durante tanto tiempo había intentado seguir adelante, construir una vida sin el dolor de su ausencia. Pero ahora era como si la herida se hubiera reabierto, cruda y sin cicatrizar. Pensó en la sonrisa inocente de Alex, en cómo había conectado tan casualmente la marca de nacimiento en la mano de Thomas con la de su propio padre. El niño no tenía idea de cuánto sus simples palabras habían desatado en su interior. Thomas se enderezó, su determinación endureciéndose. Fuera cual fuera la verdad, necesitaba saberla. Si Alex era su hijo, no permitiría que el niño creciera preguntándose por el padre que nunca había conocido. Y si Sarah era Lily, exigiría respuestas. Respuestas que ella le debía después de todos estos años. El fuego ardía bajo mientras la noche avanzaba, pero Thomas no durmió. En cambio, se quedó en su silla, mirando hacia la oscuridad, esperando las respuestas que lo liberarían o lo atarían para siempre al pasado. Pasaron los días, y Thomas se volvió más inquieto con cada uno. Las actualizaciones de Darren eran metódicas, llegando en fragmentos que pintaban una imagen más clara de la vida de Sarah. Los hallazgos al principio no tenían nada fuera de lo común. Sarah era una madre soltera, trabajando incansablemente para salir adelante. Tenía un empleo modesto en una boutique local y alquilaba un pequeño apartamento en un vecindario que no era ni acomodado ni empobrecido. Parecía vivir para Alex, su mundo girando completamente en torno a su hijo. Pero fueron los detalles que Darren descubrió después los que dejaron a Thomas intranquilo. El nombre de Sarah, tal como lo usaba ahora, no era el que le habían dado al nacer. Antes de mudarse a la ciudad, había sido conocida como Lily Foster. Las piezas encajaron con una claridad estremecedora. Era ella. Lily, o Sarah como ahora se llamaba, había desaparecido de su vida sin decir una palabra, solo para reaparecer con un nuevo nombre e identidad. Pero, ¿por qué? Darren no pudo encontrar ningún problema legal o deudas que explicaran su cambio. Thomas reflexionó sobre los eventos recientes, preguntándose qué podría haber motivado un cambio tan drástico. Luego estaba Alex, su edad, sus rasgos y esa marca de nacimiento, todo coincidía de una manera que Thomas no podía ignorar. La revelación más dolorosa provino de una nota aparentemente inocua en el informe de Darren. Según los vecinos que Darren entrevistó, Sarah le había dicho a Alex que su padre había muerto cuando él era un bebé. Una sola frase que provocó en Thomas una nueva oleada de ira y confusión. ¿Por qué mentiría? ¿Por qué lo había excluido tan completamente, privándolo de la oportunidad de conocer a su hijo? Thomas miró el dossier que Darren había compilado, con las páginas esparcidas por su escritorio.
El rostro de Sarah, más mayor pero aún dolorosamente familiar, lo observaba desde una foto reciente. Ella lucía cansada, con una mirada de cansancio que él no recordaba. La idea de que ella hubiera luchado para criar a Alex sola era una mezcla extraña de dolor e indignación. ¿Había creído realmente que podía hacerlo todo sin él o simplemente había decidido que él no merecía ser parte de sus vidas? Las respuestas que buscaba no se encontrarían en informes o fotografías, necesitaba escucharlas de ella directamente, sin importar lo difícil que pudiera ser. Pasó el día siguiente preparándose para el enfrentamiento, su mente inundada de preguntas que no sabía cómo formular. Cuando llegó a la boutique donde trabajaba Sarah, sus nervios estaban tensos, aunque su exterior permanecía calmado y sereno. La tienda era pequeña pero encantadora, llena de estantes de ropa cuidadosamente organizados y adornos hechos a mano. Thomas entró, atrayendo de inmediato la atención de una dependienta detrás del mostrador. No era Sarah. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la joven, su tono cortés pero precavido ante el hombre elegantemente vestido frente a ella. Estoy aquí para ver a Sarah, dijo Thomas con voz firme. ¿Está ella aquí? La dependienta dudó, frunciendo ligeramente el ceño. Está en su hora de almuerzo. ¿Quién le dijo que la busca? Thomas vaciló, sabiendo que su nombre podría desencadenar algo, miedo, reconocimiento o, peor aún, un intento de evitarlo. Un viejo amigo, respondió finalmente. La dependienta asintió y desapareció en la parte trasera. Momentos después, Sarah salió, secándose las manos con un trapo. Se detuvo en seco al verlo, su expresión una mezcla de sorpresa e incredulidad. Durante un largo y tenso momento, ninguno habló. Thomas, dijo finalmente, su voz apenas audible. Sarah, respondió él, con el tono más controlado que su corazón acelerado le permitió. Ella miró hacia el mostrador, donde su compañera de trabajo fingía no observarlos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sarah. Necesitamos hablar, dijo Thomas. En privado. Los labios de Sarah se apretaron en una fina línea, y por un momento, él pensó que ella podría negarse, pero luego asintió, señalando hacia la puerta. Salgamos afuera. Caminaron en silencio hasta un parque cercano, el mismo donde Alex había hablado por primera vez con Thomas. Sarah eligió un banco apartado bajo un árbol y se sentó, cruzando los brazos como si quisiera protegerse. Thomas permaneció de pie, inseguro de cómo empezar. Sé sobre Alex, dijo finalmente. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par y su rostro se descompuso en incredulidad. ¿De qué estás hablando? Sé que es mi hijo, afirmó Thomas, ahora con una voz más firme. La marca de nacimiento, su edad, todo encaja. Y luego estás tú, Lily Foster. Sarah se estremeció al escuchar ese nombre, como si le doliera físicamente. Ahora me llamo Sarah. ¿Por qué?, exigió Thomas, incapaz de ocultar la frustración en su voz. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me contaste sobre él? Sarah desvió la mirada, su vista fija en el suelo durante un largo momento. El único sonido era el distante murmullo del tráfico. Porque no tenía opción, dijo finalmente, con una voz apenas audible. Thomas la miró fijamente, su ira hervía bajo la superficie. ¿Qué significa eso? Ella suspiró, sus hombros se hundieron como si el peso de sus secretos fuera demasiado para soportar. Tu padre, Thomas. Él se enteró de nosotros, del bebé. Dejó claro que no era bienvenida en tu vida y que si me quedaba, se aseguraría de que lo lamentara. Las palabras golpearon a Thomas como un golpe físico. Siempre había sabido que su padre era controlador, pero esto iba más allá de lo que había imaginado. Eso no tiene sentido, dijo, aunque mientras hablaba, la duda se apoderaba de su voz. ¿Por qué no viniste a mí? Podríamos haberlo manejado juntos. Sarah negó con la cabeza. No entiendes. Él era poderoso, y yo solo era una chica con la que estaba saliendo. Tenía los recursos para arruinar mi vida,
y no podía correr ese riesgo, no con un bebé en camino. Las manos de Thomas se cerraron en puños a los lados. Deberías haberme dicho, dijo, su voz quebrándose con emoción. Tenía derecho a saberlo. Lo sé, respondió Sarah, con la voz temblorosa, y me he odiado todos los días por mantenerlo alejado de ti. Pero en ese momento pensé que estaba haciendo lo mejor para él, para los dos. Thomas se dio la vuelta, su mente en un torbellino. La ira, la traición y la abrumadora culpa luchaban dentro de él. Había pasado años resentido con ella por haberlo dejado, sin saber nunca la verdad de lo que la había llevado a hacerlo. «¿Alex lo sabe?», preguntó finalmente, con una voz más suave. Sarah negó con la cabeza. Cree que su padre murió cuando era un bebé. No pude soportar decirle otra cosa. Thomas asintió lentamente, aunque su corazón se rompió al pensar que su hijo había crecido creyendo una mentira. Eso tiene que cambiar, dijo. Merece saber la verdad. Sarah lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué vas a hacer? Thomas sostuvo su mirada, su resolución endureciéndose. No lo sé todavía, pero no voy a alejarme de esto. De él. No de nuevo. Thomas se quedó sentado en su coche fuera del parque mucho después de que Sarah se hubiera ido. La conversación aún resonaba en su mente, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Sarah, Lily, lo había dejado, no porque quisiera, sino porque sintió que no tenía opción, y todo por culpa de su padre. El mismo hombre al que Thomas había pasado toda su vida intentando complacer, sin ser consciente del daño que había causado. La culpa se sentía insoportable. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Había pasado años lamentando la ausencia de Lily, resentido por su desaparición, pero nunca se había cuestionado si su padre podría haber estado involucrado. Siempre había sabido que su padre era controlador, pero esto era una traición que no esperaba. Thomas pasó una mano por su cabello, sintiendo el peso de todo presionándolo. No solo se sentía culpable por no haber buscado con más ahínco a Lily, también sentía rabia. Rabia hacia su padre por haberla alejado, rabia hacia sí mismo por no haberla protegido, y rabia por los años que había perdido con Alex. Esa rabia fue aumentando con el paso de los días, empujándolo a actuar. Había pasado demasiado tiempo viviendo en la ignorancia, y ahora que la verdad estaba al alcance, no podía alejarse. Alex era su hijo, y le gustara o no a Sarah, necesitaba ser parte de su vida. No iba a dejar que el miedo o la culpa lo detuvieran. Pero, por muy decidido que se sintiera, también sabía que tenía que actuar con cautela. Sarah había construido una vida para sí misma y para Alex, y su actitud defensiva durante su conversación dejaba claro que no estaba dispuesta a dejarlo entrar fácilmente. Aún así, no podía ignorar la atracción que sentía hacia Alex. El niño era brillante, curioso y lleno de energía, una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que existía hasta ahora. El siguiente paso, decidió Thomas, era ver a Alex de nuevo, no por casualidad esta vez, sino de manera deliberada. Necesitaba empezar a construir una conexión, por pequeña que fuera, antes de poder averiguar cómo ser parte de la vida de su hijo a largo plazo. A través de la investigación de Darren, Thomas supo que a Alex le encantaban los libros. Cada sábado, Sarah lo llevaba a una acogedora librería independiente a unas pocas calles de su apartamento. Era una rutina que Thomas podía aprovechar, aunque la idea de orquestar un encuentro así lo hacía sentir incómodo. Detestaba la idea de entrometerse en sus vidas, pero no podía ignorar la oportunidad. Cuando llegó el sábado, Thomas se encontró paseando por el pasillo de la sección infantil, sintiéndose más nervioso de lo que había estado en años. Miró su reloj, preguntándose si había cometido un error. Tal vez este no era el momento adecuado. Quizás debería esperar hasta que Sarah estuviera lista para hablar de nuevo. Pero antes de poder convencerte a sí mismo de marcharse, escuchó la voz de Alex, un sonido alegre e infeccioso que instantáneamente lo tranquilizó. «Mamá, mira este», exclamó Alex emocionado.
Es sobre dinosaurios espaciales. Thomas se giró y vio a Alex sosteniendo un libro de colores brillantes, su rostro iluminado de emoción. Sarah estaba a unos pasos detrás de él, sonriendo débilmente mientras ajustaba la correa de su bolso. ¿Dinosaurios espaciales, eh? Dijo Thomas acercándose. Suena como una aventura bastante salvaje. Alex levantó la mirada, sus ojos se abrieron con reconocimiento. Oye, eres tú. El hombre del parque. Sarah se congeló, su sonrisa desapareció al reconocer a Thomas. Su expresión cambió a una de sospecha cautelosa mientras se acercaba a Alex, su lenguaje corporal tenso. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Sarah. Estaba mirando, respondió Thomas con calma, aunque su corazón latía con fuerza por la confrontación, y luego los vi a ustedes dos. Pensé en decir hola. Hola, respondió Sarah con sequedad, su tono dejaba claro que no estaba contenta con su presencia. Alex, ajeno a la tensión, sonrió a Thomas. ¿Te gustan los dinosaurios también? Sí, respondió Thomas, inclinándose ligeramente para ponerse a la altura de los ojos de Alex, pero no creo haber leído nunca sobre dinosaurios espaciales. Tendrás que decirme si es un buen libro. Lo haré, dijo Alex entusiasmado, abrazando el libro contra su pecho. Sarah aclaró la garganta, rompiendo el momento. Alex, ¿por qué no eliges otro libro mientras hablo con el señor Greer? Está bien, dijo Alex, alejándose alegremente hacia otra estantería. La mirada de Sarah se endureció al volverse hacia Thomas. ¿Qué estás haciendo realmente aquí? Thomas suspiró, bajando la voz para que Alex no pudiera oír. Te lo dije, no voy a alejarme de esto, de él. Sé que no confías en mí y entiendo por qué, pero él es mi hijo, Sarah. No puedo ignorarlo. No sabes nada de él, respondió ella tajantemente. No puedes simplemente aparecer y esperar ser parte de su vida. No estoy esperando nada, dijo Thomas, aunque su voz llevaba un toque de desesperación. Solo quiero conocerlo para empezar desde algún lugar. Sarah sacudió la cabeza, su expresión dividida entre la frustración y algo más suave. ¿Tienes idea de lo difícil que fue criarlo sola? ¿Cuántas noches me quedé despierta preguntándome si había tomado la decisión correcta? Y ahora apareces de la nada y actúas como si tuvieras derecho a tener una relación con él. No tengo derecho a nada, dijo Thomas, su voz firme pero dolorida. Pero soy su padre y, te guste o no, estoy aquí ahora. Quiero recuperar el tiempo perdido, aunque ya sea demasiado tarde para arreglar las cosas entre nosotros. Sarah miró hacia otro lado, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Parecía luchar con sus emociones, dividida entre su instinto de proteger a Alex y la leve posibilidad de que Thomas realmente estuviera hablando en serio. Alex no te necesita, dijo en voz baja, aunque su tono carecía de convicción. Está feliz, tiene todo lo que necesita. ¿De verdad?, preguntó Thomas suavemente. Porque creo que merece saber la verdad, y creo que merece la oportunidad de decidir por sí mismo si quiere que yo esté en su vida. Sarah no respondió, su silencio se extendió entre ellos como un hilo frágil. Por un momento, Thomas pensó que ella podría irse por completo, dejándolo preguntándose si alguna vez tendría la oportunidad de demostrar su valía. Pero luego Alex regresó, sosteniendo un segundo libro en las manos. Mamá, ¿puedo llevar este también? Sarah forzó una sonrisa, su mano rozando suavemente el hombro de Alex. Claro, cariño. Alex se giró hacia Thomas, sus ojos brillando. ¿Vas a comprar algunos libros? No hoy, respondió Thomas con una pequeña sonrisa. Pero tal vez puedas contarme sobre los tuyos la próxima vez que nos veamos, ¿de acuerdo? Alex saltó sobre sus pies. Te contaré todo sobre los dinosaurios espaciales, dijo. Mientras Alex corría hacia la caja, Sarah miró a Thomas por última vez. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, su tono llevando tanto una advertencia como algo más, tal vez esperanza o incertidumbre.
Thomas asintió. Lo sé, observó mientras ella seguía a Alex, su brazo protector descansando ligeramente sobre su hombro. La vista le llenó de una extraña mezcla de anhelo y determinación. Tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez sintió que había dado un paso hacia algo que no podía permitirse perder. Thomas no estaba seguro de cómo había ocurrido, pero en las siguientes semanas su presencia en la vida de Alex empezó a sentirse más natural. Todo comenzó con breves encuentros casuales, orquestados con la renuente aprobación de Sarah. Al principio, ella había aceptado solo porque Alex parecía tan entusiasta de verlo de nuevo. Cada encuentro era tenso, sus ojos vigilantes como si esperara que Thomas arruinara el delicado equilibrio de sus vidas. Pero el entusiasmo de Alex hacía imposible que ella dijera un no rotundo. Sus reuniones tenían lugar en lugares neutrales, un parque, la librería o el pequeño café que Sarah frecuentaba. Thomas se presentó a Alex como un viejo amigo de su madre, un detalle que Alex aceptó sin dudar. El niño estaba demasiado emocionado por la novedad de la atención de Thomas para profundizar, y por ahora eso era suficiente. Alex, con su curiosidad interminable y su honestidad sin filtros, era alguien como nadie que Thomas hubiera conocido. Era un torbellino de energía, bombardeando a Thomas con preguntas sobre todo, desde sus historias infantiles favoritas hasta si alguna vez había estado en el espacio. Thomas, acostumbrado a conversaciones guardadas y relaciones calculadas, se vio sorprendido por la apertura de Alex. Era desarmante y extrañamente refrescante. En una de sus salidas, Alex tiró de la manga de Thomas, señalando un ajedrez exhibido en una ventana de una tienda. ¿Sabes jugar?, preguntó, con los ojos abiertos de emoción. Sí, respondió Thomas. ¿Y tú? Alex negó con la cabeza. No, pero parece divertido. ¿Me enseñas? Thomas sonrió. Con gusto. Esa noche, Thomas compró un ajedrez y lo llevó a su próxima reunión. El rostro de Alex se iluminó al verlo y pasaron horas sentados en un banco del parque, Thomas explicando pacientemente las reglas mientras Alex torpemente manipulaba las piezas. Las risas de los niños eran contagiosas, y Thomas se sorprendió sonriendo más de lo que lo había hecho en años. Su vínculo creció con cada día que pasaba. Thomas fue cuidadoso de no sobrepasarse, manteniendo sus interacciones ligeras y fáciles. Pero cada momento con Alex profundizaba su sentido de responsabilidad y anhelo. Quería ser más que solo un amigo o una figura pasajera en la vida de Alex. Quería ser su padre. Sarah, sin embargo, seguía cautelosa. A menudo los observaba desde la distancia, los brazos cruzados como si se estuviera conteniendo de intervenir. Cuando Alex no miraba, sus ojos titilaban con una mezcla de miedo e incertidumbre. Thomas podía sentir su lucha, aunque rara vez lo expresaba en voz alta. Una tarde, después de una lección de ajedrez especialmente alegre, Sarah apartó a Thomas. «Eres bueno con él», admitió con reticencia en voz baja, «pero esto no es tan simple como parece». «Lo sé», respondió Thomas, encontrándose con su mirada. «Y no espero que lo sea, pero lo estoy intentando, Sarah». «Por él», suspiró ella, su postura suavizándose un poco. «Eso es lo que me asusta, Thomas. Él está feliz ahora, tiene una rutina, una vida que tiene sentido para él. Si te metes en eso y luego decides que no puedes manejarlo, lo romperá». Sus palabras le llegaron fuerte, pero asintió, entendiendo el peso de su preocupación. «No me voy a ir», dijo firmemente. «Ya he perdido demasiado. No lo defraudaré». Sarah lo miró largo rato, como si estuviera buscando grietas en su resolución. Finalmente, asintió, aunque la tensión en sus hombros no desapareció por completo. «Solo no hagas promesas que no puedas cumplir». Thomas tomó sus palabras en serio, su determinación creció. Empezó a notar cuánto le afectaba la alegría de Alex, como las risas y la curiosidad del niño parecían llenar un vacío que ni siquiera se había dado cuenta que existía. Durante años, Thomas se había enterrado en el trabajo,
usando el éxito y la riqueza para enmascarar la soledad que persistía en su corazón. Pero Alex era diferente. A él no le importaban el dinero o el poder de Thomas, le importaban las historias que contaba, los juegos que jugaban y la atención que le prestaba. Una tarde, mientras estaban sentados en un banco del parque, Alex se volvió hacia Thomas con una expresión seria. «Eres como un superhéroe», dijo. Thomas parpadeó, sorprendido. ¿Un superhéroe? ¿Por qué dices eso? Porque eres superinteligente y siempre me ayudas, dijo Alex con seriedad. Y no eres como los otros adultos, tú realmente escuchas. Thomas se rió suavemente, aunque su pecho se apretó ante las palabras del niño. Gracias, pero creo que me estás dando demasiado crédito. Alex negó con la cabeza. No, tú eres el adulto más genial de todos. Por un momento, Thomas no pudo hablar. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que tragar con fuerza para controlar sus emociones. Gracias, Alex, eso significa mucho. Esa noche, mientras Thomas estaba solo en su estudio, se encontró reflexionando sobre las palabras de Alex. Pensó en la inocencia del niño, su optimismo desbordante y la confianza que le había dado tan libremente. Era una confianza que Thomas sabía que no podía romper. También pensó en Sarah y en la vida que había construido para Alex, a pesar de sus dificultades. Ella había logrado crear un ambiente estable y amoroso para su hijo. Era una vida que Thomas admiraba, aunque no la comprendía completamente. Su riqueza siempre lo había protegido de los desafíos que Sarah enfrentaba a diario, pero ahora comenzaba a ver la fortaleza que se necesitaba para perseverar. Por primera vez en años, Thomas se encontró cuestionando las decisiones que había tomado. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito, creyendo que eso le traería felicidad. Pero ahora se dio cuenta de que las cosas que realmente importaban no se podían comprar. Se encontraban en momentos como esos, las tardes tranquilas, las risas compartidas y los lazos que no se podían medir en dinero. Thomas exhaló profundamente, su resolución se solidificó. No solo intentaba construir una relación con Alex, sino que también estaba tratando de reconstruirse a sí mismo. Y por primera vez, sintió que estaba en el camino correcto. Thomas había sabido que el momento llegaría eventualmente, pero esperaba tener más tiempo. El vínculo creciente entre él y Alex le daba un sentido de propósito que no había sentido en años. Cada día que pasaba con el niño reafirmaba su convicción, Alex merecía saber la verdad. Pero ¿cómo decírselo sin destrozar la vida que Sarah había construido? Era una pregunta que lo perseguía. La oportunidad se presentó una tranquila tarde, cuando paseaban por el parque. Alex llevaba una cometa en las manos, una que Thomas había comprado después de su última salida. Las risas del niño llenaban el aire mientras la cometa volaba alto, danzando contra el cielo azul. Cuando la cometa finalmente cayó, Alex corrió a recuperarla, sus mejillas sonrojadas de emoción. Se sentó junto a Thomas en un banco, sosteniendo la cometa con fuerza. «Eso fue muy divertido», exclamó Alex, su energía parecía infinita. Luego, tras un momento de reflexión, su expresión se volvió seria. «Sabes, eres como el papá que nunca tuve». Thomas se congeló, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Alex había dicho esas palabras tan casualmente, como si fuera lo más natural del mundo. Thomas tragó con dificultad, su mente a 1000 por hora. No había planeado que esta conversación ocurriera hoy, pero el comentario inocente de Alex no le dejó otra opción. «Alex», comenzó Thomas suavemente, su voz teñida de duda. «Hay algo que necesito decirte». Alex se volvió hacia él, su cabeza inclinada con curiosidad. «¿Qué es?» Thomas respiró hondo, se preparó para lo que iba a decir. «Creo que podría ser tu papá». Los ojos del niño se abrieron de par en par y parpadeó sorprendido. «¿De verdad? ¿En serio?» «Sí», dijo Thomas, su voz firme pero amable. «No sabía nada de ti hasta recientemente,
pero cuando te conocí a ti y a tu mamá en el parque, comencé a darme cuenta de que podría ser cierto. Por eso he pasado tanto tiempo contigo. Quería conocerte. Alex lo miró fijamente, su joven mente intentando procesar el peso de la revelación. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. ¿Eso significa que ahora tengo un papá?, preguntó. La garganta de Thomas se apretó. No había esperado que Alex recibiera la noticia tan fácilmente, mucho menos con emoción. Tal vez, dijo con cuidado, necesitamos asegurarnos con una prueba, pero quiero que sepas que me importa, sin importar lo que pase. Alex sonrió aún más. Esto es genial. ¿Puedo llamarte papá? Antes de que Thomas pudiera responder, una voz cortó el momento como una cuchilla. Alex, ven aquí. Ambos se dieron vuelta y vieron a Sarah de pie a unos pocos metros, su expresión una mezcla de sorpresa y furia. Alex dudó, su sonrisa vaciló mientras miraba entre ellos. Pero, finalmente, Alex obedeció y arrastró la cometa mientras caminaba hacia su madre. Sarah se agachó y le rodeó con un brazo protector. Ve a jugar por allá un rato, le dijo, señalando un parque cercano. Una vez que Alex estuvo fuera de su alcance, Sarah se giró hacia Thomas, sus ojos llameando de ira. ¿Qué diablos estabas pensando? Thomas se levantó, su actitud calmada ocultando la turbulencia interna. Él merece saberlo, Sarah. No tenías derecho a decirle eso sin hablar conmigo primero. No planeé que fuera así, admitió Thomas, su tono firme, pero él lo sacó. No podía mentirle. Sarah negó con la cabeza, sus manos apretadas a los lados. Has cruzado la línea, Thomas. Esto no solo se trata de ti, se trata de Alex. No puedes aparecer en su vida, hacer estas grandes declaraciones y esperar que todo esté bien. No estoy tratando de interrumpir su vida, dijo Thomas, su voz elevándose un poco, pero él también es mi hijo. ¿No crees que tiene derecho a saber la verdad? ¿Y qué pasa si la prueba demuestra que no eres su padre? Respondió Sarah, cortante. ¿Sabes lo que puede hacerle a un niño tener esa clase de esperanza y que luego se le arrebate? Thomas se estremeció ante sus palabras, pero mantuvo su postura. Si resulta que no soy su padre, seguiré aquí. He llegado a preocuparme por él, Sarah. No me voy a ir. La expresión de Sarah se suavizó por un momento, pero rápidamente volvió a endurecerse. No puedes tomar esa decisión solo. Yo he estado criándolo durante 7 años. 7 años de rodillas raspadas, pesadillas y proyectos escolares, todo sin ti. Y ahora apareces, tirando dinero por todos lados, actuando como si pudieras entrar y arreglar todo. No estoy tratando de comprarme un lugar en su vida, dijo Thomas, frustrado. Sé que no puedo recuperar los años que me perdí, pero puedo estar aquí ahora, y puedo demostrarte que esto es en serio. Sarah cruzó los brazos, su mirada fija en él. Las palabras son fáciles, Thomas. Demuéstralo con acciones. Lo haré, respondió él, firme. Pero necesito que me ayudes. Déjame ser parte de su vida. Déjame demostrarle que tiene a alguien más que se preocupa por él. Sarah vaciló. Sus barreras internas comenzaron a ceder bajo el peso de sus emociones encontradas. Miró hacia Alex, quien jugaba felizmente en los columpios, ajeno a la tensión entre los dos adultos. Cuando habló de nuevo, su voz estaba más suave, llena de incertidumbre. Si le haces daño, no te lo perdonaré. No te lo perdonaré. Lo prometo, dijo Thomas, mirando con seriedad. Lo juro. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, la carga de su historia compartida pesando entre ellos. La mirada de Sarah se suavizó, aunque su cautela permaneció. Hablaremos más tarde, dijo ella, antes de volverse hacia Alex. Pero por ahora, no le hagas más promesas que no puedas cumplir. Thomas asintió, su determinación inquebrantable.
Observó mientras Sarah se acercaba a Alex, envolviéndolo de nuevo con un brazo protector. A pesar de la tensión, un destello de esperanza apareció en el pecho de Thomas. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez sintió que avanzaban, aunque con cautela, hacia algo mejor. Los días siguientes a su confrontación fueron tensos, pero productivos. Sarah accedió de mala gana a la prueba de ADN, aunque su vacilación era evidente. Estaba cansada, protegida, y Thomas entendió por qué. Las apuestas eran enormes, no solo para él, sino también para ella y Alex. Aún así, no pudo evitar sentir un destello de esperanza mientras acompañaba a Sarah y Alex a la clínica. La prueba en sí fue rápida, solo un frotis dentro de la boca de cada uno, pero el peso de lo que representaba era palpable. Alex, ajeno a la tensión, trató la visita como una aventura, llenando a Thomas con preguntas sobre cómo funcionaba la prueba. ¿Lo miran bajo un gran microscopio?, preguntó con los ojos muy abiertos. Algo así, respondió Thomas, sonriendo. Es un poco más complicado, pero los científicos lo entenderán. Genial, exclamó Alex, sonriendo de oreja a oreja. Espero que diga que eres mi papá. Entonces podremos hacer más cosas divertidas, como jugar ajedrez y volar cometas. Oh. ¿Podemos ir a acampar también? Thomas miró a Sarah, cuya expresión seguía siendo inescrutable. Si la prueba dice lo que esperamos, dijo Thomas con cuidado, definitivamente planearemos algo. Alex brilló con emoción, su alegría era contagiosa. Sarah mantuvo sus labios apretados, pero no dijo nada. Una semana después, los resultados llegaron. Thomas recibió la llamada por la tarde, y sintió que su pecho se apretaba a medida que las palabras comenzaban a asentarse. Es una coincidencia, dijo el técnico de laboratorio. Thomas, eres el padre biológico del niño. Thomas agradeció la llamada y colgó, con las manos temblorosas. Durante un largo momento, se quedó en silencio, mirando el teléfono, mientras la realización se asentaba sobre él. Alex era su hijo. Mago que había sentido tan profundamente no era solo un producto de su imaginación, era real y ahora era innegable. Cuando le contó a Sarah, su reacción fue contenida. Ella asintió, como si la confirmación fuera inevitable. Lo suponía, dijo en voz baja. Pero escuchar esto lo hace real. No tiene que cambiar todo de inmediato, dijo Thomas con suavidad. Pero eso significa que quiero ser parte de su vida, por completo. Sarah dudó, su mirada se desvió hacia Alex, que jugaba con un coche de juguete en la sala. Él está feliz, ¿verdad?, preguntó. Ahora, dijo ella. Pero si lo decepcionas, no lo toleraré. Thomas la interrumpió, su voz firme, sé que no confías en mí aún y no te culpo, pero no me voy a ir. Quiero estar aquí para él. Para los dos. La expresión de Sarah se suavizó, pero la cautela en sus ojos seguía ahí. Lo veremos, dijo finalmente Sarah. Thomas no insistió más. En lugar de eso, se dedicó a pasar más tiempo con Alex, ahora libre para asumir el papel que había deseado durante tanto tiempo. La alegría de Alex era inmensa, su emoción no contaminada por las complejidades de las relaciones adultas. «Eres mi papá», exclamó una tarde, lanzándose hacia Thomas y abrazándolo por la cintura. «Esto es genial, ¿podemos hacer cosas de papá ahora?». Thomas rió, despeinando el cabello de Alex. «¿Qué tipo de cosas de papá?». «Construir una casa en un árbol o...». «Puedes venir a la feria de ciencias de mi escuela la próxima semana». «Mamá siempre viene, pero ahora tú también podrás». Thomas miró a Sarah, que estaba en la puerta observándolos. Ella le dio una pequeña señal con la cabeza. «Lo veremos», dijo Thomas, sonriéndole a Alex. «Pero definitivamente lo intentaré». La feria de ciencias se convirtió en un punto de inflexión. Alex presentó orgullosamente a Thomas a sus maestros y amigos, sonriendo mientras explicaba que este era su papá.
Thomas sintió una calidez desconocida en su pecho, una mezcla de orgullo y gratitud. Había perdido muchos momentos importantes en la vida de Alex, pero ese momento se sentía como una oportunidad para empezar de nuevo. Después de la feria, fueron a tomar un helado, como había insistido Alex. Sarah se sentó frente a Thomas en la pequeña mesa. Su postura seguía siendo algo reservada, pero mucho menos tensa que antes. Alex, ajeno a la corriente subyacente entre ellos, charlaba animadamente sobre sus exposiciones favoritas. «Debiste ver el volcán», dijo, su rostro iluminado. «Fue tan genial. Tal vez podamos hacer uno en casa». «¿Podemos, papá?» La palabra papá golpeó a Thomas con una punzada agridulce. Asintió, sonriendo. «Me gustaría». Más tarde esa noche, después de que Alex se fuera a la cama, Thomas y Sarah se sentaron en la sala de estar, el suave murmullo de la noche envolviendo el ambiente. Por primera vez, Thomas sintió que estaban en pie de igualdad, no como adversarios, sino como dos personas que intentaban hacer lo mejor para su hijo. «Me perdí de tanto», dijo Thomas, su voz baja. «Tantos años que ni siquiera sabía que tenía con él. No puedo recuperar ese tiempo, pero quiero aprovechar lo que viene». Sarah lo observó por un largo momento. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Tienes todo, dinero, éxito, libertad. ¿Por qué querrías atarte a esto?». Thomas vaciló, el peso de su pregunta calando en él. «Porque nada de eso significa nada sin personas con quien compartirlo», admitió. «Pensé que estaba construyendo una vida, pero todo lo que hacía era llenar el vacío. Conocer a Alex cambió eso. Él me dio algo real en que aferrarme». Los ojos de Sarah se suavizaron, aunque no respondió de inmediato. Finalmente, asintió. «Él tiene suerte de tenerte», dijo. «Pero esto no se trata solo de él. Si eres serio sobre estar aquí, significa ser parte de nuestras vidas». «Lo sé», dijo Thomas. «Y estoy dispuesto a ganármelo». Con el tiempo, la inocente entusiasmo de Alex empezó a deshacer las reservas de Sarah. Una noche, mientras jugaban al ajedrez alrededor de la mesa del comedor, Alex se giró hacia su madre con una sonrisa amplia. «Tú también deberías jugar, mamá. Papá me enseñó todos los movimientos». Sarah dudó, mirando a Thomas. Su expresión era abierta, alentadora. Con una pequeña sonrisa, ella asintió y se sentó en una silla. Mientras los tres reían y jugaban, las barreras entre ellos empezaron a sentirse menos insuperables. Para Thomas, no solo se trataba de construir una relación con Alex, sino de crear algo nuevo, una familia que quizás nunca habría existido sin el reencuentro inesperado que los había reunido. Y por primera vez, se atrevió a creer que era posible. Las semanas se convirtieron en meses, y un frágil ritmo se asentó en sus vidas. Thomas continuó apareciendo, tal como había prometido. Asistió a los eventos escolares de Alex, le ayudó con las tareas y pasó incontables tardes en el parque o en la biblioteca, fomentando su vínculo con cada día que pasaba. Incluso siguió sus partidas de ajedrez, dejándole a Alex tiempo para mejorar, hasta que una noche el niño finalmente lo venció. «Gané», exclamó Alex, saltando de su silla y levantando los puños al aire. «Te vencí, papá». Thomas se rió, el sonido genuino y sin restricciones. «Seguro que sí, supongo que necesito practicar más». Sarah, observando desde la cocina, no pudo evitar sonreír. La alegría en el rostro de Alex era innegable, su risa llenando su pequeño apartamento como la luz del sol. No había tenido la intención de dejar que Thomas se convirtiera en una parte tan regular de sus vidas, pero su persistencia y su sinceridad habían suavizado sus defensas. Él no intentó controlar las cosas ni sobrepasarse, como ella temía que pudiera hacer. En cambio, escuchaba, respetaba sus límites y dejaba que su nueva dinámica se desarrollara de forma natural. Poco a poco, Sarah comenzó a confiar en él, aunque las cicatrices del pasado aún perduraban.
Una noche, después de que Alex se quedara dormido en el sofá durante una noche de cine familiar, Sarah se encontró a solas con Thomas en la sala a la luz tenue. Observó cómo él levantaba a Alex con cuidado, llevándolo a su habitación con una ternura que la sorprendió. Cuando regresó, ella le hizo señas para que se sentara junto a ella. «Has cambiado», dijo ella, su voz suave. Thomas la miró, frunciendo el ceño. «¿A qué te refieres?» «El hombre que conocí antes era diferente», continuó ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Siempre estabas tan enfocado, tan decidido, pero ahora eres paciente, amable». «No me lo esperaba». Él se recostó, su expresión pensativa. «Creo que tuve que perderlo todo para darme cuenta de lo que realmente importaba», admitió. «Durante años pensé que el éxito llenaría el vacío, pero no lo hizo. Conocer a Alex cambió todo. Él me recordó lo que me había estado perdiendo». Sarah asintió, bajando la vista hacia sus manos. «Has hecho más de lo que pensaba que harías, por él y por mí». Thomas extendió la mano, posándola suavemente sobre la suya. «Quiero seguir haciendo más por los dos si me dejas». Ella no se apartó. En cambio, levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de él. Por primera vez, se permitió ver al hombre en el que él se había convertido, no al hombre que había dejado atrás, sino al que había trabajado incansablemente para demostrar su amor y dedicación. «Tal vez podamos resolver esto», dijo suavemente. Ese acuerdo silencioso marcó un punto de inflexión. No apresuraron las cosas, ninguno de los dos estaba listo para eso, pero comenzaron a construir algo juntos. Comenzó con pequeños momentos, comidas compartidas, salidas familiares y noches de conversación después de que Alex se fuera a la cama. Sarah comenzó a abrirse sobre los años que había pasado luchando para llegar a fin de mes, sus miedos de fallarle a Alex y su culpa por haber mantenido a Thomas en la oscuridad. A su vez, Thomas habló sobre sus arrepentimientos, sus luchas con la soledad y su determinación de ser el padre que Alex merecía. Alex, ajeno a las complejidades entre sus padres, prosperaba en la nueva armonía que había surgido. Comenzó a llamar a Thomas papá sin vacilar, la palabra saliendo de su boca con facilidad. Lo invitó a su clase para el día de carrera, presentándolo orgullosamente ante sus compañeros como su padre. «Es súper inteligente y muy bueno en el ajedrez», le dijo Alex a su profesora. «Y puede volar cometas mejor que nadie». Thomas se rió al recordar esto más tarde esa noche, mientras se lo contaba a Sarah. «Parece que mis habilidades para volar cometas son mi rasgo más impresionante», dijo, sonriendo. Sarah se rió, un sonido cálido y natural. «Te adora», dijo. «Es bueno para él tenerte en su vida». «Es bueno para mí también», admitió Thomas, su tono sincero. «Él me ha dado más de lo que yo podría darle». A medida que pasaron los meses, su unidad familiar incipiente se fortaleció. Thomas, que antes estaba tan distante y preocupado, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Ayudó a Alex a construir una casa en un árbol en el patio de un amigo, lo guió a través de proyectos de ciencia e incluso aprendió a cocinar comidas simples para las cenas familiares. Sarah se maravilló ante la transformación. Su escepticismo dio paso a una admiración genuina. Una tarde soleada, los tres hicieron un viaje a la playa. Alex pasó horas salpicando en las olas, construyendo castillos de arena y persiguiendo gaviotas. Thomas y Sarah se sentaron en una manta, su conversación fácil y sin reservas. «Gracias», dijo Sarah de repente, rompiendo el silencio cómodo. Thomas la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Por no rendirte», dijo ella, mirando a Alex mientras corría por la orilla. «Estaba tan asustada de que pudieras hacerle daño a él o a mí, pero no lo hiciste. Me demostraste que estaba equivocada». La expresión de Thomas se suavizó. «Tuve que hacerlo», dijo simplemente. «Tú y Alex significan todo para mí. No podía dejar que el miedo me mantuviera alejado». Ella lo miró, y luego realmente lo miró, viendo la verdad en sus ojos.
Por primera vez en años, sintió una sensación de paz, la creencia de que tal vez realmente podían hacerlo funcionar. Esa tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se tornaba de tonos naranjas y rosados, se reunieron alrededor de una pequeña fogata, asando malvaviscos y contando historias. Alex se apoyó en Thomas, sus ojos pesados de sueño pero su rostro radiante de satisfacción. «Este es el mejor día de todos», murmuró Alex con voz adormilada. Thomas sonrió, rodeando con un brazo a su hijo. «Yo también lo creo». Sarah los observó, su corazón lleno. El hombre que una vez temió que destrozara sus vidas se había convertido en su ancla, y el niño que ella había criado sola ahora tenía al padre que siempre había merecido. No eran perfectos, pero eran una familia. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía suficiente. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas aparecían sobre ellos, Sarah se recostó en Thomas, permitiéndose esperar por el futuro. Habían llegado tan lejos desde donde comenzaron, y sabía que aún habría desafíos por delante, pero en ese momento, rodeada de calor y amor, se sintió lista para lo que viniera. Ella se sentía lista para enfrentarlos juntos. Los meses que siguieron fueron como un territorio desconocido. Para los tres, Thomas, Sarah y Alex, ya no solo se trataba de cómo convivir, sino de cómo prosperar juntos. Poco a poco, las rutinas improvisadas que habían establecido comenzaron a sentirse menos como un arreglo y más como un ritmo natural. Para Alex, los cambios parecían ser sencillos. Se movía sin esfuerzo entre su tiempo con Thomas y la vida que siempre había conocido con Sarah. Tomaba cada nueva experiencia con calma, ya fuera ayudando a Thomas a organizar una oficina en la habitación de huéspedes de su apartamento o convenciéndolo de participar en el evento escolar del Día del Padre. «¿Puedes venir, papá?», preguntó Alex una tarde, con los ojos grandes de esperanza. «Es este viernes, vamos a construir casas para pájaros». Thomas, sentado en la mesa del comedor con una pila de papeles, dejó el bolígrafo de inmediato. «No me lo perdería por nada», respondió. Sarah, que estaba secando los platos en la cocina, observó la interacción con una mezcla de diversión y gratitud. «Te tiene envuelto en su pequeño dedo», bromeó, aunque su tono era ligero. Thomas sonrió. «No me importa, vale la pena». A pesar del progreso que habían hecho como familia, Sarah seguía siendo cautelosa acerca de su futuro. Sabía lo frágil que podía ser la felicidad y el miedo de que algo o alguien pudiera romper lo que habían construido nunca la dejaba por completo. Thomas, siempre paciente, no la presionaba, pero tampoco evitaba recordarle que no se iba a ir a ninguna parte. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá después de que Alex se fue a la cama, Thomas abordó un tema que ambos habían evitado durante semanas. «He estado pensando en comprar una casa», dijo casualmente, mirando fijamente la pantalla de televisión. «Algo cerca, para estar más cerca de ti y de Alex». Sarah giró la cabeza rápidamente, frunciendo el ceño. «¿Una casa, pero no para reemplazar esta?», preguntó, señalando el acogedor apartamento. «Solo algo más grande, con más espacio para que Alex corra y tal vez un jardín para el perro por el que ha estado pidiendo», aclaró Thomas. Sarah se relajó, aunque su expresión seguía siendo escéptica. «Es un gran paso», dijo. «Lo es», concordó Thomas, «pero no es solo para mí, es para nosotros. Quiero que Alex sienta que tiene un lugar que es suyo, donde pueda crecer y crear recuerdos». Sarah dudó, sus manos se retorcían en su regazo. «¿Y dónde me deja eso a mí?». Thomas la miró fijamente, su mirada firme. «Donde tú quieras estar». «No estoy tratando de apresurarte, Sarah. Solo quiero crear algo estable para Alex y para ti, si me dejas». La vulnerabilidad en su voz la sorprendió, y Sarah miró hacia otro lado, sin saber qué responder. En el último año, había visto los cambios en Thomas de primera mano. Ya no era el hombre que había dejado atrás, y el esfuerzo que había puesto en reconstruir sus vidas juntos hablaba por sí mismo. Aún así, las cicatrices del pasado no eran fáciles de olvidar.
Lo pensaré, dijo finalmente. Esa conversación marcó un cambio sutil en su dinámica. Sarah comenzó a imaginar una vida en la que no solo eran padres que compartían la crianza, sino que realmente estaban construyendo un futuro juntos. Lo vio en la forma en que Thomas ayudaba a Alex con su tarea de matemáticas, su paciencia incomparable. Lo vio en la forma en que apoyaba sus sueños en silencio, alentándola a dar un salto de fe y abrir su propia tienda. Y lo vio en la forma en que Alex florecía, su felicidad brillando en todo lo que hacía. El punto de inflexión llegó en un fresco día de otoño, exactamente un año después de que Thomas conociera a Alex por primera vez. Estaban en un festival local de otoño, paseando por hileras de calabazas y puestos de comida. Alex corrió adelante, sosteniendo una manzana acaramelada en una mano y señalando emocionado un paseo en carreta. «Vamos, mamá, papá». «Está comenzando», gritó, su voz resonando entre la multitud. Sarah y Thomas se miraron y ella sonrió suavemente. «Nunca va a dejar de tener energía, ¿verdad?», dijo Sarah. Thomas soltó una risa. «No, no pronto». Mientras subían a la carreta, Alex se metió entre ellos, charlando sin cesar sobre sus planes para Halloween. Thomas y Sarah escuchaban, sus hombros rozándose levemente, mientras el tractor comenzaba a moverse. Por un momento, Sarah se permitió relajarse, apoyándose en la calidez del momento. Miró a Thomas, que observaba a Alex con una expresión que reconoció, amor puro y sin reservas. Era la misma forma en que solía mirarlo a él, cuando sus vidas eran más simples. «Gracias», dijo suavemente, casi perdiéndose en el ruido de la multitud. Thomas la miró, frunciendo el ceño. «¿Por qué?» «Por no rendirte», dijo ella, sus ojos encontrándose con los suyos. «Por mí, por nosotros». La mano de Thomas rozó la suya, tentativamente pero firme. «No podría hacerlo. Ustedes dos valen todo». La carreta terminó y Alex saltó hacia afuera, ya jalándolos hacia otra actividad. Mientras lo seguían, Sarah sintió una chispa de algo que no se había permitido sentir en años: esperanza. No solo para ella o para Alex, sino para los tres juntos. Más tarde, esa noche, mientras cenaban, Alex miró hacia arriba desde su plato, con el rostro serio. «¿Podemos hacer esto para siempre?», preguntó. «¿Cómo ser una familia?». Sarah extendió la mano a través de la mesa, tomando la mano de Alex en la suya. «Ya lo somos», dijo suavemente. Thomas sonrió, su corazón lleno. «Y siempre lo seremos». Mientras la risa llenaba la habitación, el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. No había sido un viaje fácil, pero habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y por primera vez, Thomas sintió que tenía todo lo que siempre había querido, no en forma de riqueza o éxito, sino en el amor de una familia que se había convertido en su mayor tesoro. Y ahí lo tienen, una historia sobre el amor, la redención y el poder de la familia. El viaje de Thomas, Sarah y Alex nos recuerda que incluso las heridas más profundas pueden sanar con tiempo, esfuerzo y la disposición de abrir nuestros corazones. La vida puede lanzarnos desafíos inesperados, pero son las conexiones que construimos y el amor que nutrimos lo que realmente nos define.